Conversamos ahora en CNN Chile con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ministro, bienvenido, muy buenas noches. La verdad es que Chile tuvo más de una década en que el precio del cobre subía, los ingresos subían, la economía crecía mucho, y nos ha tocado estos últimos años ir acomodándonos a esta realidad. Pero muchas veces en el pasado, el año 2000, el 2003, el 2001 también, fueron años de presupuestos incluso más austeros que el de este año. La economía creció, de a poco se pudo rearmar la economía. Es como una familia, que en momentos en que los ingresos crecen menos, tiene que gastar menos. Nosotros igual estamos gastando más de lo que nos crecen los ingresos. El déficit va a aumentar porque tenemos esta regla estructural. Pero sí, la verdad es que en momentos en que la economía pasa por un crecimiento menor, no podemos sobreendeudar. Yo estoy muy de acuerdo con muchos, por ejemplo el senador Montes, que estuvo anoche en este mismo programa, diciendo muy importante la inversión pública, y esos esfuerzos los mantenemos, pero hay que tener un lente un poco más amplio que solo el presupuesto. Por eso la presidenta ayer decía, por ejemplo, que si uno considera la inversión que hacen las empresas públicas, para lo que requieren capitalización, nosotros vamos a tener que capitalizar Codelco, por ejemplo, para que sigan sus inversiones. Lo que hacen las concesiones, hoy día estamos haciendo muchas concesiones en distintos ámbitos. Si uno suma eso, y suma lo que hace el gobierno directamente en su presupuesto, la verdad es que el crecimiento de la inversión año con año es más de 10%, y por lo tanto el sector público en su conjunto está dándole más impulso a la economía. Ahora, no es suficiente porque el sector público es una parte nomás del total. Necesitamos que el resto de la economía se movilice, necesitamos dar condiciones de confianza, de credibilidad, de acceso al financiamiento, tasas de interés bajas, para que el sector privado hace lo que hace mejor, que es hacer negocios, invertir en buenos proyectos. La verdad es que nosotros tenemos una regla, que es mejorar nuestro balance estructural en 1/4 de punto por año. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿vale la pena salirse de esa regla? ¿Qué pasa si uno promete algo, va a endeudarse, y nos estamos endeudando cada año y la deuda está subiendo, y le dice a los mercados, présteme plata, pero yo tengo este compromiso? Y resulta que ya cambiamos este compromiso hace 2 años. Y es bueno cambiarlo de nuevo. ¿Qué arriesgamos con eso? Y nuestra evaluación es que arriesgaríamos demasiado para una ganancia pequeña y con riesgos mayores. Fíjense que en el 2015 nosotros hicimos un presupuesto bastante expansivo que se discutió en 2014 y la gente se olvida la historia reciente, y terminamos con alzas de tasas de interés en Chile ese mismo año 2015, ese fin de año. Quizás habría sido mejor una mezcla monetaria fiscal distinta. La historia nos muestra que en la crisis asiática tuvimos la peor de esas combinaciones, en que el fisco empujaba y las tasas de interés subían. Entonces ese es otro mecanismo. Y un tercer mecanismo que yo creo que es el más importante hoy día, es que en momentos en que la confianza de todos respecto de las élites, aquí hay que ser muy cuidadoso con la reputación. Nosotros hemos construido una reputación, la tenemos, no podemos perderla tan fácilmente. Cuando yo digo que las inversiones que movilizamos crecen más de 10%, ese es un tremendo esfuerzo fiscal. De hecho, el 2,7% que crece el gasto es mucho más de lo que crece en todos los países de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, que son los como países estrellas de la región, junto con Chile. Nuestro gasto crece más. Es porque tenemos menos deuda y por lo tanto podemos sostener un déficit un tiempo, pero no podemos abusar de esto. Esto al final es muy tentador tener una ganancia a corto plazo, pero no es nada de progresista dejar un país endeudado para las próximas generaciones. Ahora, yo entiendo las ansiedades de corto plazo, pero yo creo que en política lo más importante es una coalición que funcione ordenadamente, una coalición que se pone de acuerdo, que da gobernabilidad, que es buen gobierno. La presidenta ha sido muy clara en esto de la política fiscal. Ella está convencidísima, nunca yo la he visto con ninguna duda, que no podemos arriesgar el futuro de Chile y tenemos que ser cuidadosos con los recursos que tenemos. Tenemos un déficit grande, si aquí uno pensaría que estuviésemos en el tiempo en que teníamos superávit, no, tenemos un déficit de más de 3 puntos del PIB, nos estamos endeudando en 10.000 millones de dólares cada año, y por lo tanto la gente que le presta plata a Chile tiene que confiar en que Chile va a pagar sin ningún problema esa plata, y nos endeudamos a tasas bajas gracias a esa reputación que tenemos, y esa es la que tenemos que cuidar. Pero esto es una decisión de la presidenta. Ella consideró que el esfuerzo que está haciendo el gobierno de encontrar un pacto para las pensiones es clave, pero insuficiente para el corto plazo. Eso va a tomar tiempo, es una cosa compleja, y las pensiones son muy bajas para la gente más pobre, y nos influyó a que buscáramos cómo, reasignando, priorizando, que es el acto de gobernar más profundo, priorizar, buscáramos los fondos para
para esto. Ahora, el proyecto de presupuesto sí tiene varias cosas que al mundo político le interesan mucho, que están muy ligados a la comunidad. Agua potable rural, por ejemplo, que crece más de 20%. Los caminos básicos, que son muy importantes en zonas rurales. Esos tienen crecimientos bien relevantes también. Y, por supuesto, el eje principal del gobierno, que es la educación, ¿no? Este avance en gratuidad y otros aspectos. La presidenta, viendo el tema de pensiones, dijo, hagamos un esfuerzo, preséntenme posibilidades. Y buscamos posibilidades. Y bueno, el presupuesto ha reservado fondos, porque el presupuesto no sube directamente las pensiones, hay que hacer un proyecto de ley especial para eso, pero provisiona los fondos para el próximo año. Exportación de servicios, por ejemplo, es algo que tiene un potencial enorme en Chile. Nosotros exportamos servicios como un porcentaje del total que es muy pequeño cuando nos comparamos con otras economías que son mejores en esta. Y tenemos buen capital humano en Chile. La gente sabe más que, digamos, en Sudamérica. Y podríamos exportar mucho más servicios de computación, de contabilidad, de arquitectura. Hay algunas empresas que ya lo están haciendo. Teníamos un montón de problemas de impuestos, de burocracia. Todo eso se ha limpiado. Hicimos proyectos de ley especiales que ya están bien. chileexportaservicios.cl es una gran página web para las personas que quieran empezar a exportar servicios. Ese es un ámbito. Otro ámbito al que yo le tengo mucha fe en Chile es el sector agroindustrial, que toma a la agricultura y le da procesos más complejos. Nosotros exportamos bastante, pero tenemos un mundo para crecer. En cobre, nosotros exportamos más de 2 veces que lo que hacemos en agricultura, varias veces lo que hacemos en este rubro. Nueva Zelanda, que está lejos, igual que nosotros, tiene pastos un poco mejores, pero no es un mundo tan distinto de Chile entre el Maule, digamos, y los ríos. Ellos exportan el doble per cápita que nosotros cobre per cápita. Chile tiene 2 cosas que no nos hacen desarrollados. Yo siempre digo lo mismo. Somos poco productivos, con las mismas máquinas y trabajando las mismas horas. Por alguna razón los australianos o los neozelandeses producen mucho más. Tiene que ver con la educación, con otras cosas. Y lo otro es que es muy inequitativo, es muy desigual Chile. Y en esos 2 ámbitos hay que trabajar. Este gobierno está trabajando en ambas cosas. Pero en concentración en particular, aquí lo que tenemos que preocuparnos es que haya más competencia. Y la competencia en Chile existe, es mucho mejor que en otros países, es una economía abierta, ayuda, pero hay aspectos que no han resultado tan bien. Por eso tuvimos una nueva ley de competencia, que la Fiscalía Nacional Económica tiene más poder, que va a tener pena de cárcel, las trampas de coludirse. Ese es un ámbito muy importante. Yo creo que se juntan varias cosas, pero la más importante, y que creo que está en el alma de este gobierno, es porque tenemos un sistema educativo que es muy inequitativo también, en que si alguien tiene la suerte de crecer en una familia que tenga suficiente plata para pagar un colegio particular, para ir a una universidad, para todo encadenado, tiene un futuro muy distinto a alguien que tiene una familia que no tiene recursos, que vive lejos de un centro urbano grande, y por lo tanto hay una persistencia de la inequidad del ingreso que es muy grande. El esfuerzo de cambiar radicalmente la educación, con mejor educación prebásica, estamos invirtiendo en este gobierno en jardines infantiles, en salas cunas, lo que se está haciendo en educación ya más de colegios, en términos de desmunicipalización, que es un proyecto que está en el Congreso, la carrera docente, mucha plata para profesores, lo que se está haciendo en el tema ya con ley de las subvenciones, del tema del copago, de la selección, cambia bastante fuerte este aspecto que es muy profundo en la sociedad chilena, en que el que nació en una parte tiene bastante escrito su futuro. Si uno ve el sueldo promedio, que estos están los datos del INE, de una persona que trabaja en una empresa grande, que tiene un buen sindicato, que claro, tiene muchas utilidades, pero esos sueldos crecen bastante y son mucho mayores esos sueldos que aquellas personas que trabajan en una empresa más pequeñita, que tiene mucho más problemas, que es más informal, que a veces no le paga las cotizaciones de la AFP. Tenemos que buscar maneras de que las empresas pequeñas, medianas, las más chiquititas, puedan crecer mejor y si no transformarse. Lo peor es esta como sobrevida, que a veces no nos sirve ni al dueño ni a los trabajadores que están ahí. Tenemos que tener más cambios en la sociedad. Los países más exitosos en esto crean y destruyen al mismo tiempo mucho empleo, muchas empresas, y las que son más eficientes
van contratando a la gente y los salarios van subiendo porque van compitiendo por la gente. Ese virtuosismo todavía creo que nos falta en Chile. Tenemos un problema de escala, tenemos algunos avances importantes. La ley de reemprendimiento que viene de antes es muy importante para eso, para que las empresas se puedan reconvertir. Ministro Rodrigo Valdés, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias, buenas noches.